Pues es necesario unas cuantas aclaraciones sobre la presentación que hice de este canal en relación con el curso que, si Dios quiere, se iniciará en septiembre sobre la Reforma Protestante en España. Aclaraciones que tienen que ver, aunque me parece que es evidente que yo no domino mucho las redes, es más, se hizo un canal en el cual se insertó esa presentación tan catastrófico que se anuló. O sea, el servidor anuló el canal. Y además, en lo que quedó ya grabado, se indicaba, además de que no se sabía quién lo hacía, porque no puse mi nombre, Emilio Monjo me llamo, vaya, soy pastor desde hace muchos años de una pequeñísima congregación aquí en Sevilla, pero se anunciaba un correo electrónico para contactar, que también se ha anulado. Así que es necesario ahora comentar algunas cuestiones para actualizar esta circunstancia y simplemente, como hay todavía tiempo, para que los que tengan interés, pues bueno, se ubiquen bien. De todos modos, la página web de la iglesia que di, ahí hay un correo electrónico de contacto con el cual, bueno, incluso 2 teléfonos, que se podría alguien, en fin, interesar si a través del otro correo, que es algo que no le va a servir a nadie porque está anulado, pues se pudiera hacer. Por lo tanto, la página web sigue siendo la misma, evidentemente, las www.iprSevilla.com, y ahí se pueden acceder a los libros y también pues al contacto, de alguna manera, que también llegaría al curso, a la ejecución del curso, porque estamos, en fin, vinculados evidentemente en esa misma página de la iglesia. Pero por otra parte, un correo para ese curso va a ser, y ese está disponible desde hace tiempo, y si queréis tomar nota, religión reformada, todo junto y minúscula, religión reformada @gmail.com, o Gmail, como se dice en algunos sitios. Religión reformada, todo junto minúscula, @gmail.com. Ese sería el correo de contacto. Y sobre la ejecución del curso, ya comenté, y eso se mantiene, 2 horas cada semana, 2 charlas de 1 hora, durante 40 semanas. Y luego queda, para que los 9 créditos se cumplan, pues 3 horas y pico cada semana de estudio personal, de análisis, en fin, de cosa práctica, como se hacen normalmente los estudios en la universidad, para quien quiera hacerlo con ese formato. Yo voy a proponer que cada semana, al menos, los estudiantes, los que estén haciendo el curso de una manera seria, dediquen 1 hora a reflexionar, simplemente, a estar tranquilos pensando, que no asuman que su vida tiene que ser una vida activa para producir efectos, que se relajen, reflexionen y que aquellas cosas que vayan aprendiendo, muchas o pocas, las relacionen con las que ya tienen y vayan formando conceptos y vayan afianzando la fe y la convicción en la verdad. De eso es de lo que se trata. Luego están los aspectos de tipo histórico, etcétera, que también tienen su importancia, qué duda cabe, pero que al final el curso tiene que ver con lo que supuso la Reforma Protestante, verla también en lo que existió de esa reforma en España, en varias localidades en el siglo XVI, cómo eso nos vincula a todos, porque eso tiene que ver también con Latinoamérica en un sentido. Es la época en la que se descubre o se encuentra uno, en fin, que cada cual emplee el término que entienda. Eso no hay, por mi parte, ninguna situación conceptual. En fin, las palabras siempre son relativas y aquí mucho más. En este caso, de historia y de los términos con los que esa historia luego se ha transmitido, pero que tiene que ver, y ahora miraremos unas cuantas cuestiones. Por lo tanto, reflexión,
ver cómo eso nos afecta y además asumiendo algo desde el principio. Que aquí no vamos a proponer, evidentemente nunca será esa mi intención, una especie de manual para construir cosas. Como si con unas herramientas que yo te doy o alguien te dé, un libro de instrucciones, tú montas un mueble perfecto. Eso es engañoso, cuidado. Yo creo, y va a salir en algunas de nuestras cuestiones seguro, que uno de los grandes males de la Iglesia protestante, del catolicismo por supuesto, ha sido pretender establecer normas, fórmulas, al final leyes humanas, con las cuales cumplir la ley de Dios. Fíjate, la ley de Dios te la ponen ahí, muy importante, la ley, hay que tener en cuenta la ley, pero esa ley tiene que ser cumplida de una manera, y te dan ellos la fórmula, te dan el manual. No, aquí eso no, porque esos manuales al final se transforman en ley que supera en importancia, están primero que la ley de Dios. Eso ya hicieron los fariseos con el mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. No se conformaron con la ley y la dificultad y la condición variable de la ejecución de ese mandamiento, porque fíjate tú, ese mandamiento según la situación social que tengas, según la situación física, según en el país que vivas, tendrás que cumplirlo a ver cómo. Para eso no hay una fórmula. Y cuando alguien quiso hacer una fórmula, pues se pasó de santo y estableció aquella de que con aquello con que tuviera que ayudar al padre o a la madre, si lo dedicaba al templo o a la iglesia, ya había quedado liberado de su obligación con los padres. Y Cristo, como todos sabemos, dice, oye, con vuestras tradiciones, con vuestros formularios, con vuestras leyes humanas, con vuestras tradiciones, con vuestros libros de instrucciones, habéis invalidado la ley, porque esa ley no permite que haya cosas humanas para la cual la ley de Dios es locura, cosas humanas con la cual estructurar luego un mecanismo para cumplir la ley. Eso aquí no lo vamos a hacer, pero para nada. Por otra parte, lejos de mí pensar que voy a solucionar algún problema en algún sitio. A ver, la palabra de Dios soluciona problemas por su cuenta. Y esto lo digo por algo evidente. Vamos a pensar, por ejemplo, que digo yo, en Colombia. ¿Qué conozco yo de Colombia? De la situación social, de la iglesia. No la conozco ni en España, para que ahora yo arregle allí cosas. No, la palabra de Dios, el evangelio que nos ha llegado, lleva fruto. En Colosas, igual que en todo el mundo. Pero las circunstancias de cada sitio eran las que eran. Y de todos modos, nunca se va a pretender luego crear una doctrina con la cual encorsetar o vestir como un hábito de una religiosidad católica a toda la gente en todo el mundo. No, porque las circunstancias van a variar. Por lo tanto, este es un curso de colaboración. Es un curso de asumir que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios y que tenemos además nuestra torpeza. Y que Dios nos ayude. Y ahora, pues, con la experiencia de cada uno, las lecturas que haya hecho, pues intenta ayudar o procurar servir al resto de los hermanos, como un miembro del cuerpo que procura servir a los demás, pero no establecerle su funcionamiento, simplemente echa la manita ahí como puede en su sitio cumpliendo su función. De eso se trata, ¿eh? No pensemos en otra cosa en este curso porque para eso habrá otros. En este caso nuestro, en mi caso concreto, no hay nada de pretensión, sino de ayuda y reconociendo que vuestras situaciones en Latinoamérica son también, seguro, muy variables. De una nación a otra, dentro de la propia nación, circunstancias. Y yo eso lo desconozco. Es verdad que podría presumir incluso, hoy día se busca cualquier detallito, te informas de 4 cositas
ala, y quedas como un rey. Pues no, eso es una tontería. Hombre, te informarás de las cosas que puedas, pero la vida que vamos a llevar adelante en este curso no va por ahí, no va por ese formato. Y en cuanto a que es, por lo tanto, un curso para aprovechar, tengo que advertir incluso que hasta me equivoqué, me parece, es una cosa sin importancia. En la fecha de la inauguración de la Academia de Ginebra, ya no recuerdo si dije el 5 o el 6, creo que dije el 6. Estaba yo complicándome la vida porque el 6 era sábado. Y el sábado pensé que era el sábado 6, aquí también en nuestra condición presente. Pero creo que fue el 5. A ver, tampoco vamos a pelearnos por eso. Lo que sí es cierto es que se creó esa academia que tuvo un funcionamiento extraordinario, que el modelo en el cual se asienta, y eso lo vamos a ver también en otras circunstancias, es un modelo de lo que hoy sería enseñanza pública gratuita, y también, porque eso se hacía en todos los lugares donde la reforma se establecía y llegaba, sanidad pública gratuita, aplicando lo que luego algunas filosofías humanistas han considerado el gran descubrimiento, la ética orgánica, cada uno según su capacidad, todos recibiendo ayuda y colaboración según su necesidad. Eso es de la Reforma Protestante del siglo XVI en sus inicios. Eso se aplicaba en todos los pueblos. Eso es así. No hay que discutirlo, eso está más que estudiado. Y ese modelo es el que también se aplica preferentemente en Ginebra, y eso hizo que aquello fuera también un modelo para otros lugares. Pero en otros sitios igual, mucho antes se había hecho. Y en el caso de Ginebra es peculiar porque en 1559, cuando se establece esa academia, pues ya tiene un recorrido, va a tener un recorrido importantísimo hasta la muerte de Calvino. Es verdad, esto es algo así, que tenemos que admitirlo. Tras la muerte de Calvino, la academia no funcionó con el vigor que había tenido cuando él vivía. Pero bueno, unos cuantos años que aprovechó. Él tenía eso en mente cuando llega de regreso a Ginebra, el crear eso, y no lo pudo hacer. Hubo una circunstancia muy peculiar para que se pudiera realizar eso en aquel momento, pero empezamos a tener relaciones. Oye, cuando eso se está haciendo en Ginebra, en junio, 5 al 6, no te preocupes, tampoco importa. El mes anterior, en mayo, no recuerdo el día, pero en mayo, en Valladolid, aquí en España, donde está la corte, se ha hecho el primer auto de fe contra los protestantes. España está quemando a gente extraordinaria, fieles españoles, por su fe, por querer tener la Biblia en castellano, por decir que el Papa no tiene autoridad, por decir que el Tribunal de la Inquisición no es un tribunal santo, cosas de ese tipo. Quemados en público, con cantos y regocijo público. Y luego en el segundo auto de fe, en ese mismo año en Valladolid, con la presencia del propio rey Felipe II, para vergüenza de la historia de España, arrodillado en público, jurando delante del inquisidor que está sometido a la Inquisición y que él será quien la defienda y quien la apoye tremendamente. Esa es la España del siglo XVI, donde nuestra reforma ha prosperado y que ahora la están quemando. Pero al mismo tiempo se está produciendo en Ginebra el levantamiento, la concreción de una academia que será fundamental para llevar el Evangelio a toda Europa, a través de los estudiantes que allí había. Y el personaje que está detrás de todo eso, o delante de todo eso, o fundamentando eso,
es un tal Juan Calvino, que tiene una mala prensa enorme, pero que no estaría de más recordar que nunca llegó a ser ciudadano pleno de Ginebra, por lo tanto no podía ni siquiera votar, pero que, curiosamente, cuando ya se establece la academia, se le da el título de burgués, que era un título adecuadito, se le solía dar a los empresarios, comerciantes que estaban asentados en una ciudad sin ser nativos de ella, pero que también se le daba, en algunos casos como a Calvino, pues a personas relacionadas con la enseñanza. Y Calvino en 1559, pues por fin, bueno, le dan el titulillo de burgués de Ginebra, la ciudad de Calvino, que nunca fue nada de propiedad suya allí, del buen hombre, pero que ha adquirido esa fama terrible, ¿no?, de dictador y cosas de ese tipo. Iremos viendo estas cosas porque están relacionadas. Oye, ¿cómo puedes hablar del el primer auto de fe contra la Iglesia española en Valladolid, luego aquí en Sevilla? Porque claro, luego en Sevilla tú te enteras de otro dato. Mira, cuando se está celebrando un auto de fe aquí en Sevilla, cercano al día de Navidad, y están quemándose aquí a gente y está destruyéndose, querían hacer eso, la Iglesia reformada en España, o la reforma en España, gente vinculada a España, como la reina de Navarra, están haciendo, ese mismo día casi, a los dos siguientes, una profesión pública de fe calvinista o protestante en Francia. Y allí se está públicamente reconociendo la religión reformada, como se decía en ese contexto. Bueno, pues esto es así. De tal manera que cuando, por ejemplo, nuestro Cipriano de Valera, un poquito antes de editar su revisión de la Biblia del Oso, escribe presentando la institución de Calvino, su traducción, el 20 de septiembre de 1597. 1597. Oye, ha transcurrido ya bastante tiempo. Pero él dice: abrid pues los ojos, oh españoles. En 1597, cuando se dice abrid bien los ojos, oh españoles, no se está incluyendo a la gente que había ahí, porque había llegado de España, o a gente que estaba bajo la tutela y la corona de España. De alguna manera sí. Por lo tanto, Calvino está presentando una obra que se considera esencial, pero que Cipriano de Valera lo considera esencial para los españoles, y que por eso la traduce al castellano. Abrid pues los ojos, oh españoles, y dejando a los que os engañan, obedeced a Cristo y a su palabra, la cual sola es firme e inmutable para siempre. ¿No tendríamos que decir hoy lo mismo? Cipriano de Valera, cuando hace esta traducción, ¿no tiene en cuenta la realidad de la corona hispana? Claro que sí. Pues aquí estáis vosotros también, si queréis estar y si queréis oír. Aquí está la realidad. Para que en el nombre del Señor, para que el nombre del Señor sea santificado en nuestra España. Oye, pues apuntaos, porque esto también va para vosotros. Esta es una realidad. Y bueno, es así, no hay que discutirla. Por lo tanto, esto lo tenemos, pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, a ver, porque esto lo he comentado muchas veces. Estamos en 1520. Lutero ha clavado las tesis en 1517. Ha tenido un lío, ya lo han excomulgado incluso, y ahora el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero también rey de España, aunque España no pertenecía al imperio, curioso, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Pero la corona
de los Austrias está ahora allí y hay una dieta en Bonn. En Bonn. Bueno, 1520. Esa es famosa. Mucha gente la cita. Porque allí van a ocurrir unas cosas curiosas. Pero lo que poca gente te dice es que un poco antes de que el emperador, que era casi un chaval, una persona en ese momento era muy jovencito, pero con todo el bagaje imperial, está en Bruselas, con todos los grandes potentados, los cardenales, los príncipes, está allí en Bruselas, y él recibió una especie de carta, de bulto grande, vaya, una maleta con cosas. La recibió en Bruselas. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe figuras de arte azteca extraordinarias, seguramente algún sol o algún almanaque solar de los que había en ese momento, con el sol, con todo eso posiblemente incluso tal vez en oro, no lo sabemos, pero allí estaban esas cosas. Y sobre todo también algunas pequeñas obras de arte traídas del mundo azteca, expresamente azteca, 1520. Y además recibió una culebrina, este cañoncito pequeñito que tenían los barcos, fundida en plata, o sea que estaba hecha en plata. Aquello impresionaba a cualquiera. ¿Quién le había enviado eso? Hernán Cortés. ¿Para qué? Pues para impresionarlo y para que le concediera la titulación de gobernador de aquellas tierras. Es decir, el poder. Esas son las cosas que se van haciendo en ese momento, en 1520. Por lo tanto, el emperador, y con sus asesores, recibe la presencia de un mundo que tenía una gran riqueza, allende los mares. 1520. Se sabe que el pintor extraordinario Alberto Durero, cuando vio aquellas obras de arte aztecas, se quedó impresionado por la calidad que tenían. Se quedó impresionado y así lo comentó. Bueno, pues al poco tiempo de eso, en fin, no me exijáis, no sé, unos meses, quizás un mes y algo, posterior a eso está la dieta de Bonn, donde se hacen cosas, se piden impuestos, lo típico, pero también aparece por allí un fraile agustino, todavía vestido de fraile, un tal Lutero. Y digo todavía vestido de fraile porque él se quedó vestido de fraile durante unos años, hasta que luego se casa, en el 25. Y es la situación, el momento en el que Lutero dice aquel famoso no me retracto. Aquí las cosas como sean. Un fraile agustino en medio de la potencia y de la gloria del imperio, con la palabra de Dios, con la fe, dice no. Ahí está también Latinoamérica. Porque ese no que Lutero está diciendo, luego será el sí a las tradiciones católicas que el emperador va a admitir, con sus dificultades, porque también arrasó Roma o la saqueó. Pero ahí se está estableciendo una Europa en la que hay un no a la jerarquía, al purgatorio, a la opresión de la conciencia, y hay un sí a la libertad. Y el emperador ha recibido la riqueza de esa parte que le ha correspondido a él como imperio, como parte del imperio, porque existe una documentación falsa, terrible, que es la falsa donación de Constantino, que ya en esa época se ha descubierto que era una fabricación totalmente humana y muy mal hecha, pero con la cual el papado
se arrogó el derecho de propiedad sobre todo el imperio occidental. Y lo que se encontrasen, en este caso, lo que se llama las Indias, ¿no? Hombre, pues ahí está esa Europa del no de Lutero o del sí a la jerarquía y a las falsificaciones. Y eso atañe a los pueblos de Latinoamérica. Porque a partir de ahí, fijaos las cantidades de cosas que pasan. ¿Está, por lo tanto, Latinoamérica en el propio desarrollo inicial, prácticamente, de la reforma en Europa? Pues claro que sí. Cuando hacemos un curso sobre la reforma protestante en España, no nos olvidamos de esas cuestiones. Es más, si alguien quiere poner un detallito, quizás sobre esa fecha, tampoco sabemos el año exacto, estaba naciendo, porque siempre hay que poner Kirka, la CA esa que se pone, Casiodoro de Reina, más o menos sobre esa fecha. Pero es que un año después, en 1521, en una circunstancia de la que aquí habrá que hablar, porque eso nos atañe como reforma española, en el reino español de Navarra, en la capital, Pamplona, que muchos la conoceréis entre otras cosas porque allí se hacen los Sanfermines esto, ¿no? Como la gente corre delante de los toros para llevarlos a la plaza. En esa Pamplona, en el año 1521, hay un capitán en un bando que no era el legítimo, peleando contra otros legítimos que apoyaban a los reyes legítimos de Navarra, que luego tienen que quedarse en la parte francesa, y esa parte francesa continuó abundantemente por mucho tiempo, de tal manera que los reyes de Francia, la Casa Borbón, eran de Francia y Navarra, la Navarra francesa, ¿vale? Pero era un reino peculiar, tenía una reina o un rey en la parte francesa y otra aquí en España. Peculiaridades que, bueno, simplemente anécdotas, pero en ese 1521 le pegan un bombazo a ese capitán en la muralla de Pamplona. Lo van a liquidar, pero no lo liquidan porque los propios soldados contra los que él estaba luchando lo acogen, lo protegen de la gente que iba a liquidarlo porque estaban pegándole bombazos allí a la población civil. Y se recupera de su herida, una herida en la pierna que se la destrozan, en el castillo de sus padres. Y allí tenía libros de caballería y libros de santos. Y al buen hombre se le cruzaron los libros de caballería y de los santos y formó la Compañía de Jesús. Ese era Ignacio de Loyola, en 1521. Oye, ¿eso no afecta a Latinoamérica? ¿Qué es Latinoamérica sin la presencia de los jesuitas? O de los franciscanos, con sus ideas peculiares, o de los dominicos, con sus ideas peculiares. Cada una de esas religiones, de esos religiosos, con ideas diferentes sobre algunos casos, pero todos sometidos a la autoridad suprema del Papa. Diferencias todas las que quiera, pero bajo la tutela y la autoridad suprema del Papa, el papado. Oye, ahí estamos en Latinoamérica ya. Esto es evidente. Pues estas cuestiones irán saliendo en nuestro curso. Lo que pasa en España, pero lo que pasa en Europa y cómo eso afecta también a Latinoamérica. La presencia de esta reforma o lo contrario a ella, que es lo que se llevó a Latinoamérica. En la práctica no se llevó un cristianismo católico, sino un cristianismo de contrarreforma. Esto ha sido muy bien estudiado por la doctora Alicia Mayer, en ese libro famoso y que es una lectura estupendísima, ¿no? De Lutero en el Paraíso, donde hace esa exposición de cómo la iconografía, sobre todo llevada a cabo por los jesuitas, en Latinoamérica es una iconografía donde Lutero es el epítome de la maldad, del diablo, etcétera, pero que en Latinoamérica no se conocía. Por lo tanto, el catolicismo llevado a Latinoamérica es el catolicismo de una contrarreforma específica. Por lo tanto, estáis relacionados con la reforma, en tanto que se os ha implantado un modelo contra reforma.
No pasa nada, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto es así. Y luego hay otras cuestiones que tendrán que mirarse. Oye, cuando Casiodoro de Reina está, en fin, el hombre perseguido que tiene tantos enemigos y está en casa de Marcos Pérez, un poco antes de poder ya editar la Biblia por fin, en 1569, y que está a punto de morirse, en esa casa de Marcos Pérez. Oye, Marcos Pérez es uno de origen español, judío, calvinista. Está en esa casa lo protege. Este Marcos Pérez era muy rico y lo protegió. Ah, qué bien. Bueno, pero allí estaba también un amigo de Marcos Pérez, que es Hubert Languet, que era también alguien con el que Casiodoro tenía contactos. Y ese Hubert Languet era tan amigo que cuando fallece Marcos Pérez, su viuda le pide indicaciones para que busque tutores para sus hijos. Gran confianza. Pero ese Languet durante muchos años se consideró el autor de un libro fundamental para la estructura del Estado moderno, que es Vindicación contra tiranos. Se escribió con seudónimo, muchos se lo atribuyeron a él, posiblemente él no fue el autor, pero estaba por allí al lado del otro, del que seguramente era otro autor, Hugonote, donde te presentan la realidad del pacto del pueblo reclamando el derecho a poder resistir a los tiranos. Vindicación contra tiranos. Oye, pues eso es la iglesia hugonote, que está ahí en un momento determinado, con una historia determinada. Luego eso se desarrolla, incluso, ya lo veremos, en la Revolución Francesa, eso que se desprecia tanto. Oye, pues no estaría de más reconocer que hay un pastor calvinista fundamental en esa Revolución Francesa, murió luego guillotinado, por cierto, un fiel pastor calvinista, hugonote, de la iglesia perseguida, que en la asamblea, cuando se dictan, con la pobreza que se quiera, con la relatividad que se quiera, aquellos artículos de la condición del ciudadano, todavía no había ciudadanas, el artículo 10 de esos artículos, el 10, es ese famoso que dice que nadie será maltratado, que nadie será inquietado, es la palabra que se emplea, por sus creencias, aunque sean religiosas, con tal que esas creencias no rompan el bien común. Eso es un artículo que luego ha pasado como un artículo fundamental para las naciones y para la convivencia. No está de más recordarlo. Ese artículo lo escribe y lo defiende en la asamblea un pastor calvinista, descendiente de esos que en el siglo XVI forman una iglesia en la cual también hay españoles. Y Latinoamérica se fundamenta en una religiosidad católica que no es ni siquiera neutral ahí, que podría haberlo sido, sino una religiosidad contra esa reforma. Bueno, pues estos pequeños detalles hay que irlos viendo. Y termino con una cuestión muy simple, recordando esto. A ver, que el correo electrónico de contacto será religionreformada@gmail.com. El horario sigue siendo igual y bueno, y ya veremos lo que pasa, por si hay más gente o menos gente que les interese. Si le interesa a mucha gente en un seminario, habrá que contactar con ese seminario para crear unas secciones de tutoría, con esos tutores encontrarse al menos una vez al mes juntos. En fin, eso ya se irá haciendo. Pero termino estas notas aclarativas sobre el curso, pues comentando esta cuestión, reafirmándola más bien. Oye, en Latinoamérica se lleva la contrarreforma, hasta el punto de que, aunque alguno lo propuso, allí no se traduce la Biblia a los idiomas de los pueblos nativos. Que alguno lo propuso, ¿eh? Por supuesto tampoco se lleva allí la Biblia
traducida al castellano, solo la Vulgata en latín. Que los pobres nativos de allí, fíjate tú, una misa en latín, ¿qué les podría decir? Pero bueno, eso es lo que se llevó. Sin embargo, ¿qué se hizo? Pues que los catecismos que aquí en España se estaban elaborando para defender al papado contra la Reforma, que hubo catecismos concretos, prácticamente se copiaron allí, en Latinoamérica, y se tradujeron a los idiomas de las poblaciones nativas. Este, por ejemplo, es un facsímil. El catecismo solo existe, curiosamente, un ejemplar completo. Es un facsímil. Escrito en lengua mexica y castellana. Y se hizo una traducción. Con figuras, grabados, todos ellos vinculados al modelo papal que había aquí en Europa contra la Reforma. Pero es interesante. Este texto en 1578 es editado, se imprime y es una traducción de un catecismo, o es la versión de un catecismo castellano, como los que había aquí en Europa y en España en concreto, en lengua mexica y castellana. Bueno, este es el modelo. Pero luego hay otro un poquito más, unos cuantos años después, muy peculiar. Este también es un facsímil de ese texto, pero que ya podéis ver, oye, es un facsímil bastante grueso. Pues esto se editó, en este caso en Perú, y por un sínodo provincial de Perú que lo mantiene en quechua y aymara. Un catecismo con el modelo que se estaba elaborando en España contra la Reforma, que se traduce en quechua y en aymara y castellano. Oye, ese fue el trabajo que llevó allí la Iglesia de Roma. Ese es el modelo. Esa es la civilización que se instaló en ese territorio. Frente a eso, ¿cómo no acordarnos de nuestro Cipriano de Valera? Abrid pues los ojos, oh españoles. Abrid pues los ojos, oh latinoamericanos y españoles, que en castellano os hablo, y dejando a los que os engañan, obedeced a Cristo y su palabra. Y todo esto para que el nombre del Señor sea santificado en nuestra tierra, en nuestra España, en vuestra tierra, en vuestras naciones, en vuestras comunidades, y que muchos, siendo instruidos por la palabra de Dios, se conviertan de las tinieblas a la luz admirable que permanece para siempre. Esta es la línea de nuestro curso, y estas aclaraciones creo que eran necesarias. Nuevo correo, este es el que vale, la estructura sigue siendo la misma. Yo no dije ni quién era Emilio Monjo, pastor aquí en una iglesia pequeñita desde hace muchos años, que providencialmente, pues los frutos de esa reforma y de la acción de Dios para rescatarla del siglo XVI han sido frutos que muchos de ellos han estado a mi lado. Y yo he estado ahí como un privilegiado, siempre ocupando un lugar junto a otras muchas personas que han colaborado en que esos textos y esas ediciones se puedan hacer. Y ahora, pues de todo eso, que hay mucho tiempo y ha habido muchos años y muchas actividades, sobre todo en la universidad, pues todo eso que os pueda servir a vosotros ahora. De eso se trata. Pero aquí, alturas académicas, ni una. Listos, ni uno. Todos somos creyentes llagados en nuestra existencia
y así vamos caminando. Pero dentro de esa condición también tenemos la persuasión de la fe que nos ha sido dada. Esa fe vence al mundo. Esa fe en la que también en la Reforma protestante en España vamos a defender, con la ayuda y con la bendición del Dios que en el siglo XVI se manifestó, que en siglos anteriores se manifestó y que hoy se sigue manifestando para llevar a cabo, y nadie se lo puede impedir, para llevar a cabo su obra.